La sola idea de que tú y yo estamos involucrados en un conflicto cósmico que no podemos ver es aterradora. Pero no te preocupes, estudiaremos más acerca de eso hoy en esta lección. Bienvenido a Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Práctica. Estamos iniciando hoy nuestra lección número 9, el conflicto cósmico. El conflicto cósmico, un término bastante teológico, complejo, para algunos un poco aterrador. De hecho, quiero decirte que tú y yo estamos involucrados en ese conflicto, pero ni tú ni yo somos el centro del conflicto. Hay algo más, mucho más profundo, y tiene que ver con el carácter de Dios. Algo ha sido puesto en duda en el universo. Sí, no estoy hablando de la Tierra, estoy hablando del universo. Y hoy exploraremos dónde inició el conflicto, cómo tú y yo estamos involucrados en ese conflicto y cómo el carácter de Dios puede ser vindicado. No solo por Él mismo, sino también por ti y por mí cuando vivimos en nuestra vida el verdadero amor de Dios. Y para eso están conmigo hoy una vez más Joana y Norris. Hola. Joana y Norris, bienvenidos. Gracias. Feliz de estar aquí nuevamente. Ya, qué bueno. Es una bendición compartir set con ustedes y también con nuestros amigos que han estado allí fieles, compartiendo, enviando este mensaje a muchos de sus amigos también. ¿Y qué tal si leemos entonces nuestro texto bíblico que está en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15? Joana. Así es, dice allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, amén. Sí que necesitamos sabiduría de Dios para entender este versículo y este tema. Pastor, ¿por qué nos dirige con oración, por favor? Gracias. Amante Padre, gracias por revelarnos estas cosas. Ayúdanos a entender este conflicto y cuál es nuestra parte para vindicar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Sin duda alguna, este es un tema que toca a cada habitante. Y la lección de esta semana inicia con un tópico que me llama la atención. Jesús está hablándole a sus discípulos y en Mateo, el capítulo 13, él presenta una parábola interesante, ¿no? Y está allí en los versículos 24 al 30. Entre el versículo 24 al 30, Jesús está hablando, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Así que hay una semilla de trigo. Jesús usa la semilla en muchas ocasiones y ahora Jesús una vez más la está usando. Pero dice que el hombre dormía y vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo que había sembrado. Así que ahora hay alguien que llega y siembra una semilla que no es la semilla buena. Finalmente, la cizaña creció junto con el trigo. Hay trigo, hay una hierba mala y entonces vienen los siervos del padre de familia y le dicen: Señor, ¿no sembraste tú acaso una buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Norris, ¿qué quiere decir Jesús con esta parábola? Y cómo esta parábola nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que vivimos en este mundo, la maldad, el origen del pecado en la humanidad. Sí, entre las cosas más difíciles de contestar en los argumentos que se dan acerca de si Dios existe, si en verdad hay un cielo, es la existencia del dolor, la existencia del sufrimiento. Y aquí Cristo toca ese punto y explica, no fue el plan de mi Padre, no fue el plan de Dios. Alguien ha hecho esto. Y esta semana vamos a estudiar acerca de ese enemigo que ha sembrado cizaña y creo que va a ser de muy bien para nuestra alma, nuestro corazón, estar seguros de que Dios no tiene nada que ver con las violaciones, los divorcios, los problemas que nos dividen, sino que es originario de un enemigo. Me encanta que Cristo dijo su enemigo. O sea, quiere decir que ya este hombre tenía un enemigo declarado. Quiere decir que hay que estudiar acerca un poquito de quién es ese individuo. Ya. Y Joana, ¿qué tal si me ayudas y leemos juntos los versículos 37 al 39? Me da la impresión que allí Jesús mismo entonces va a identificar quién es ese enemigo. Así es. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Wow, qué impresionante. Tanta profundidad que hay en estos versículos. Todo lo explica Jesús ahí. Ya. Bueno, entonces entremos en materia. Tenemos aquí a Jesús diciendo que este mundo originalmente no era malo. ¿Ok? Pero va un poquito más allá, porque al hablar de los ángeles, esto nos dice que no solo este mundo, también el universo en sí mismo no era malo. Que hay un origen, hay un momento en el que se da ese inicio, hay un momento en el que se siembra una semilla en el corazón mismo del universo. Exacto. Eso quiere decir que alguien podría aceptar o rechazar esa semilla. Existe una opción, porque presenta las semillas son los hijos del reino. Así que hay allí, en la buena semilla, alguien que eligió. Y hay una mala semilla, los hijos del malo, alguien que eligió. Entonces tenemos elecciones y tenemos un inicio de este problema. ¿Qué tal si entonces nos vamos a entender un poquito más de cómo inició este conflicto? ¿Cómo inició? ¿Dónde inició? Norris, ¿qué podrías hablarnos acerca de esto, de acuerdo a la lección? Cuando Cristo dice, identifica allí quiénes representan allí, inclusive menciona a los ángeles, me conecta aún más atrás, inclusive de la creación de esta tierra, porque cuando Dios hizo esta tierra, ya había un enemigo que incitó a nuestros padres. Quiere decir que esa rebelión y ese enemigo se declaró enemigo mucho antes de la creación. Y me recuerda las palabras de Ezequiel 28:12, donde aunque es una referencia a un rey terrenal, el profeta le da expresiones que me hacen ver que se refería a otro evento y a otra persona. Por ejemplo, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Estoy leyendo Ezequiel 28, versículo 12. Perfecto. Y de perfecta hermosura. Y aquí está la clave, Daniel. No sé si ven la belleza de cómo Dios nos revela todo al que quiera entender. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Quiere decir que este individuo, esta criatura que comenzó a sembrar semilla, que dividió a los ángeles, fue una participación que se llevó a cabo más allá, hermanos, de lo que es la creación de esta tierra. Tenemos un enemigo con capacidades muy grandes que solo Dios lo puede confrontar, y es Lucifer. Así es. Wow. ¿Qué otra, cómo más podemos encontrar entonces más características de este enemigo, Joana? Sí, en Isaías capítulo 14, versículos del 12 en adelante, nos menciona allí, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El verso 14 y 15 nos dice, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Me gustaría que a través de esto entendamos cómo Dios derriba a este individuo. Toma tiempo. Y quizás preguntas sobre por qué no lo hizo antes. Todo eso vamos a contestar ahora. Wow. Exacto. No te me adelantes, pastor. Sí, yo sé. Estoy emocionado. Sí, es que una lección bien profunda, interesante. Profunda. Joana, entonces, identifica su nombre. Identifico un nombre, identifico una actitud. ¿Puedes hablarnos un poquito más de eso, por favor? Estamos viendo aquí que Jesús mismo, Dios describe a Lucifer como el originador de este mal, el que creó este conflicto. Y vemos acá cómo Dios, al final en el versículo 15, nos dice, o sea, hay un mal, se levantó Lucifer, su orgullo se elevó y nos dice qué está haciendo, qué quería hacer. Y vemos la respuesta de Dios. Y es una promesa para nosotros hoy en día que nos hace recordar que Dios no permitirá que el mal siga por siempre. El versículo 15 nos recuerda, mas tú derribado eres hasta el Seol,
a los lados del abismo. Wow. Entonces, para aclarar a nuestros amigos y para que nos pongamos en orden, hay un inicio del mal que se da antes de la creación de este mundo. Exacto. Así Y es. luego cuando vamos a Génesis 3 y encontramos en Génesis 3 la serpiente hablándole a la mujer, entonces estamos encontrando un conflicto que ya había iniciado. Totalmente, ¿Ok? exacto. Simplemente que en ese momento la tierra no estaba contaminada por el conflicto que se había originado en el universo. Vemos a un Lucifer entonces, a un Satanás ahora, vagando para ver dónde encuentra cabida y llega a la tierra y encuentra cabida. Donde le abren la Tristemente. puerta. Sí, tristemente. Ok, entonces ese conflicto, decías Norris, que se dio en el cielo. Hay unas características en Ezequiel interesantes, allí en Ezequiel 28 que mencionabas, que ese conflicto se da en el cielo, que ese conflicto se da por alguien que expresa algo que se llama el orgullo, ¿sí? Exacto. Por su belleza, por describe el lugar donde estaba, y entonces en el versículo 14 de Ezequiel 28 encontramos a ese querubín, era un querubín, ya sabemos que Protector. Lucifer Exacto. era un querubín y estaba en el santo monte de Dios, en medio de las piedras preciosas se pasaba. Norris, el versículo 15, ¿cómo impacta eso en tu conocimiento respecto al origen del conflicto? ¿Lo podemos leer? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este versículo me trae mucha paz y me ayuda a concebir a un Dios perfecto y santo que no es el originador de esto. Él lo hizo perfecto. Él lo hizo santo. Él lo hizo con un propósito sublime de que sea su querubín. Con todo, Él eligió. ¿Por qué lo hizo? No me pregunten. Simplemente sé que Él eligió, en medio de su perfección, de su belleza, ir en contra de su Creador. Yo no sé si hay alguien que crea que el diablo no existe o que es un mito. Esa es la primera condición para que seas engañado, porque tenemos un enemigo y él está queriendo conquistar los corazones para que nos rebelemos contra Dios. Pero aquí vamos a revelar que Jesús es el que mejor merece nuestra lealtad. Amén, amén, tremendo. Y algo muy importante, pastor, que tú has dicho y quiero traer a colación ese punto es que Él era perfecto, hay orgullo en su corazón, nace en Él algo que lo va a llevar entonces en contra de Dios. Y solo para recordar, estudiamos aquí en Escuela Sabática Práctica, la lección anterior, un tema muy importante y que responde a la pregunta que acabas de hacer, pastor, que es el libre albedrío en el amor y la providencia divina. Exacto. O sea, Dios no crea seres mecánicos, no crea robots, ¿cierto? Sino que Dios le da la opción a los seres que Él crea de tener la razón, el raciocinio, la capacidad de decisión. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso. Tú eres un ser creado libre. Tú tienes la opción de decidir, la opción de elegir. Y es importante que eso lo tengas claro. Pero ¿por qué se originó ese conflicto? ¿Cómo te involucra a ti y me involucra a mí? Pues lo estudiaremos después de esta pausa. Así que nos vemos en unos instantes. Y retomamos entonces el estudio de nuestra lección, el conflicto cósmico, para recordar una vez más el origen del conflicto, el cómo, el dónde, y recordando que Dios creó un ser perfecto en Él por orgullo, por esa aspiración de poder, esa búsqueda de un placer propio, pero también por su libre albedrío, entonces se origina el pecado en el universo. Ahora, volviendo a este tema, entonces, ¿qué podemos decirle a alguien que está experimentando una situación compleja? Alguien que está viendo los conflictos entre las naciones, el intento de exterminar países enteros, los conflictos políticos, porque la gente ha puesto su esperanza en lo que pasó en el 2024 con las elecciones en los Estados Unidos, en lo que pasó en el 2024 con los conflictos activos en diferentes rincones del mundo. Y algunas personas dicen, el mundo está a punto de autodestruirse. Entonces, ¿cómo ese concepto le responde a una madre que perdió a su hijo, a una persona que se siente rechazada, que se siente solo? Johanna, ¿cómo el conocer el origen del conflicto puede responder a preguntas complejas que la gente puede formularse? Sí, mira, lamentablemente
fuimos arrastrados a ser parte de este conflicto. Y notemos algo, no es que Dios nos está mandando esto o que mandó este conflicto a todos los habitantes de la tierra. Nosotros, como seres humanos, le abrimos la puerta al enemigo cuando él vino a tentar. Allá nuestros primeros padres. Nosotros, por consecuencia, somos descendencia de nuestros primeros padres, valga esa redundancia, y hoy estamos en medio, tenemos que lidiar con estas consecuencias. Ahora bien, entender que lo que me está pasando a mí hoy no es Dios el originador. Exactamente. Número 2, entender que Dios está haciendo algo, que Dios hizo y que sigue haciendo algo para que nosotros podamos vivir una eternidad diferente. Wow. Y está en nuestras manos hoy decidir qué queremos hacer. Exacto. Amén. Amén. Wow. Norris, para ¿Sabe ti. qué le diré yo a una madre que sufre, a una persona que sufre injusticias y que ve dolor y angustia? Yo lo compararía, hermanos, con esas personas que en un país no tienen nada que ver con la guerra, sufren y caen bombas. Y yo quiero decirle que un enemigo es el que ha causado este dolor, no es Dios. Y que Dios está lidiando con ese enemigo. Lo único que le quisiera decir es que no se llene en su corazón de queja, de murmuración contra Dios, porque le nublaría su mente para entender cómo Dios quiere resolverlo, sino que en medio de todo esto va a haber una solución en la que Dios va a erradicar a ese enemigo y a los efectos de esa guerra. Y también el enemigo está tratando, sabe que está ya sin esperanzas, sabe que está destruido. Y el enemigo está tratando de borrar la imagen que Dios mismo puso en el ser humano. El enemigo está tratando de borrar eso para que nosotros, junto con él, perezcamos para siempre. Y el amor de Dios está ahí tocando a la puerta de nuestro corazón. Él anhela, Él desea que nosotros voltemos a verlo, aunque sea un minuto, que le demos la oportunidad, para entonces Él llegar e inundarnos con su gran amor. Y esto es lo que el enemigo no quiere, y va a hacer de todo para que nosotros nos creamos la mentira de que Dios es el culpable de lo malo que nos está sucediendo hoy en día. Y de paso, este concepto que menciona mis compañeros con quien dialogo aquí en la mesa, Norris y Johanna, llega a ti también en un momento en el que estás pasando por una crisis. Entonces, no te quedes solo. Aquí estamos para ayudarte, para servirte. Puedes dejar tu petición de oración allí en el número que compartimos contigo, pero también puedes buscar una iglesia, acercarte, conocer, para que entiendas el amor maravilloso de ese Dios para ti. Pero Norris y Johanna, me parece que al ir un poquito más profundo en el tema del conflicto, nos vamos a dar cuenta que no es por nosotros. O sea, a veces yo puedo sentirme que soy el centro del conflicto, pero realmente, ¿quién es el que está en conflicto? ¿Qué es lo que está en juego en el universo? ¿Se trata de mí? ¿Se trata del carácter de Dios? ¿Qué es lo que está en juego? Porque finalmente allí es donde el enemigo quiere llegar. ¿Qué es lo que ha intentado presentar? En otras palabras, ¿por qué Dios ha esperado para destruir a Satanás? ¿Por qué Dios ha esperado para que surja entonces la maldad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho, ¿no? Y lo estudiamos un poquito en la parábola, pero ¿qué es lo que Dios se propone y cuál es entonces esa naturaleza del conflicto? Norris. La misma parábola nos dice un detallito que revela por qué, creo. Cuando Cristo dijo... Cuando vinieron las personas a decirle, ya podemos sacar la cizaña para que no estén... Y el consejo es, no sea que me arranquen a ambos productos y me hieran el trigo. Y yo creo que Dios podía físicamente, con su poder, destruir a este enemigo allá en el cielo, pero Él sabía que si lo hacía sin darle ese tiempo en el cual los ángeles pudieran estudiar las consecuencias de este principio raro,
pudiera afectarlos a ellos. Así que Cristo no está hablando nada más de los hombres o aquí en la tierra. ¿Por qué hay que permitir que ambos principios tengan un tiempo en que se demuestren sus tendencias, sus frutos, mejor? Así fue en el cielo, Daniel. Así creo yo, Ana, que Dios, Él no va a pedirnos un consejo aquí o que hagamos algo aquí que Él no aplica. Él ya lo usó en el cielo. Porque si no, hubiera habido un espíritu de temor. Oye, Lucifer tenía razón, mira, piensa diferente y pum, te va a dar. Te extermina apenas te equivocas. Exactamente. Aquí tienes. Lo otro que me impacta es que mientras dormía, el enemigo sembró. ¿Y qué más circunstancia tan frágil que alguien que está dormido? ¿Verdad? Cuando está dormido te roban la casa. Tú eres ingenuo. Así es el amor. Nos hace ser sencillos, que a veces creemos lo que no debemos, pero esta rebelión va a quedar al punto que ya nunca más vamos a creer la mentira y estaremos seguros para siempre, porque Dios habrá contestado todas estas inquietudes que fueron lanzadas sobre Él. Ya. Joana, ¿cómo responderías tú a esa pregunta también? Me llama la atención lo que menciona el pastor Norris acerca de que estamos dormidos. A veces podemos estar dormidos espiritualmente. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Exacto. Que no estemos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni qué parte formamos o qué parte es la nuestra en este gran conflicto, para que no nos preocupemos en buscar de Jesús, para que no nos preocupemos en tener esa relación con Él, una vida de adoración hacia Dios, que pueda alegrar a Dios y que pueda decir, estos son mis hijos, por ellos voy a regresar a la tierra, por ellos voy a erradicar todo este mal de una vez y por todas. Y despertémonos, que no somos solamente no somos, de hecho, nada parte de una casualidad. Dios tiene un propósito con cada tiempo, con cada cosa que ocurre. Lamentablemente, como mencionábamos, a veces nos toca vivir situaciones difíciles en la vida. Nadie quiere vivirlo, pero no viene de Dios. Viene del enemigo que no quiere que veamos quién es Dios realmente, pero Dios sigue tratando y luchando de ganarse nuestra atención. Me voy a quedar con esa frase última y entonces voy a hacerte una pregunta a ti que estás allí. ¿Cómo crees que se aplica ahora el tema del conflicto? ¿Qué está en conflicto? El carácter de Dios. Satanás quiere decirle al universo, Dios es injusto, Dios es tirano, Dios obliga a sus criaturas para que obedezcan a la fuerza. Pues ahí está Job, ¿no? ¿Recuerdas a Job? Exactamente. En una de las lecciones ya lo estamos estudiando, pero ahí está Job. Y vas a ver a Job cómo está en el juego. Pero realmente el problema no era Job. ¿Qué había detrás? El hecho del carácter de Dios. Oh, es que tú le das todo. Es que como tú eres así. Es que Él te obedece porque tú lo bendices. O sea, el tema no se trata del ser humano. Pero, ¿cómo entonces se conecta ese llamado de atención o de Dios o del enemigo hacia el ser humano? Hay una palabra clave, adoración. ¿Qué es lo que quiere Dios y qué es lo que Satanás ha intentado usurpar? Y con esto me voy a Mateo 4 en la tentación y cómo la adoración se convertirá entonces en el centro del conflicto, ahora ya teniendo que ver con nosotros, ¿no? Norris, ¿cómo la adoración está en juego ahora y cómo Satanás se busca esa adoración de nosotros? Sí, generalmente se cree y se entiende que lo que Satanás quería es una cuestión de poder, y si fuera de poder, Dios lo pudiera haber destruido, porque ¿quién compite contra Dios? La lucha era con respecto a ciertos rasgos de carácter que no se contestan con poder, se contestan con una revelación de quién eres, de cómo es tu carácter por dentro. Y es que Satanás quería adoración, quería ese lugar en el corazón de ciertas personas que Dios debe tener. Y es por eso que la adoración es el centro genuino de esta guerra. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a amar? Y cuando Satanás nos tienta a adorarle, es prácticamente aceptarle a Él como nuestro Dios, como nuestro jefe, como si sus mentiras fueran verdades, y allí caemos del lado de en la guerra que Él tiene contra Él, nos unimos contra Él. Y creo que es sabio entender esta dinámica y hacer lo que Jesús dijo o hizo
confrontarlo con la palabra de Dios. Ya. Porque si no, vamos a perder la guerra contra Ya. él. Hablemos un poquito más de esa estrategia que Jesús usó, Joana. ¿Qué es, cómo usar esa estrategia hoy en día y cómo conocer la palabra me podría ayudar Exacto. a defenderme de esos ataques, de esa búsqueda de adoración de Satanás? Exacto. Mira, Satanás fue muy astuto, incluso con Eva desde el principio. Torció la palabra. Y trata, exacto, y trata de hacer lo mismo hoy en día con nosotros. Trata de darnos muchas verdades y una mentira en el medio que es fatal. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que estamos conociendo a Jesús? A través de su palabra. Bien. Tenemos que estudiar el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Él hizo por nosotros. Es demasiado importante seguir el ejemplo de Jesús. Jesús en las 3 tentaciones que tuvo allí con Escrito Satanás, está. un escrito está. Siempre. Pero ¿qué pasa? A veces no queremos leer, a veces no queremos conocer porque nos queremos conformar con lo que otros dicen de Jesús. Y no podemos, porque eso es un conflicto. Ya. No podemos quedarnos con lo que otros dicen, tenemos que experimentarlo. Esa es la forma en la que vamos a tener el poder de Jesús en nuestra Amén. vida. Wow, Exactamente. definitivamente. ¿Sabes que tú y yo podemos experimentar el amor de Jesús y en medio de este conflicto podemos elegir adorarlo a Él? Jesús dice finalmente allí en Mateo 4, versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Alguien puede darle la orden a Satanás de irse? Sí, porque Dios ya venció. Exacto. Amén. Satanás es un enemigo vencido. Podemos tener la confianza que en medio del conflicto el carácter de Dios será vindicado finalmente. Gloria a Dios. La cruz, que es el centro de la manifestación de su amor, es clara para nosotros. Pero su segunda venida y la destrucción final del pecado es el fin del conflicto. Amén. Y haber visto cómo maduró la historia del mundo será un antídoto para finalmente no volver a pecar. Y Exacto. podremos conocer más a Jesús por siempre. Y a ti que estás ahí te voy a hacer un par de preguntas que quiero dejar para meditar. ¿Cómo podrías explicar la naturaleza del conflicto a alguien que no conoce de Jesús? ¿Cómo podrías aplicar ese amor y esa gracia de Dios a alguien que necesita profundizarla en su vida? ¿Qué palabras usarías para consolar a alguien que está sufriendo y que no entiende el origen del conflicto? Y de manera práctica, ¿cómo puedes reflejar tú el carácter de Dios a alguien más? Ese es el mensaje que junto a mis amigos Norris y Joana hoy queremos dejar contigo. Y queremos que hoy tú puedas recordar que Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. Amén. Eres muy valioso para Él. Dios te bendiga grandemente y disfruta de esta alabanza final y nos vemos en nuestra próxima entrega de la Escuela Sabática Práctica. Exacto. Dios los bendiga. Me amas como nadie me ha amado. Me amas como nadie me amará. Me entregas tu amor de pura gracia. Tu amor es incondicional. Tu amor no depende de lo que haga. Tu amor no depende de quién soy. Por gracia me perdonas y me limpias. Por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor. Por mí moriste en una cruz, tomaste mi lugar, me diste tu perdón. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor. Por mí moriste en una cruz, tomaste mi lugar, me diste tu perdón.
depende